Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y cuando no estoy en el mapa es que tenemos alguna o algún invitado. Y en este caso tenemos una invitada que es muy allegada a este programa, es muy allegada a este canal y que ahora está en otras alturas, latitudes y longitudes del desarrollo político. Nos referimos a la colega Tania Díaz, periodista, constituyentista, integrante de la recién electa Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, diputada a la Asamblea Nacional de la República y presidenta de la Comisión de Medios de la misma, ¿no? Productora y presentadora del conocido programa periodístico Dando y Dando, que ha tenido emisiones en televisión y ahora en radio, y ex ministra de Comunicación e Información de Venezuela y ex presidenta de Venezolana de Televisión. Es decir, si no fuera conocida de hace tiempo, tendría que tratarla de su excelencia, usted y todo aquello, pero tenemos unas cuantas batallas del mismo lado de la trinchera, ¿no? Claro, no. Bienvenida. El honor para mí es llamarte colega, a ti, Walter. Ese es el honor real de cualquier reportero que se presente. Bueno, después de esta batalla de flores, Sí. la grave situación, no, interesante situación, ¿no? La primera vez que fui a China, ya por 1980, aprendí algo que decían, que te toque vivir tiempos interesantes. China recién despegaba, ¿no? Cuando volvimos ahora nos quedamos impactados, como cabía esperar. Pero cuando te decían que te toquen vivir tiempos interesantes, uno no sabía si era una bendición o una maldición, ¿no? En todo caso, para periodistas, genéticamente periodistas como tú y yo, estos tiempos uno no los cambiaría por ningún otro. Por ningún otro. Y mucho menos en el papel protagónico que te toca a ti en el lado político. Sí, es así. Danos tu imagen de lo que está pasando. En Venezuela. Mira, somos... En Venezuela para empezar. Sí, bueno, mira, yo creo que somos los protagonistas de un nuevo tiempo que están haciendo, ¿no? Tenemos rato ya en eso, ¿eh? Comenzamos en el 89 con el Caracazo. Como decía el comandante Chávez, la última revolución del siglo XX y la primera del siglo XXI. Y desde entonces hemos estado marcando pauta en todos estos cambios que ha sufrido el mundo, pero sobre todo presentando una alternativa, un modelo de desarrollo alternativo, robinsoniano, hecho a la venezolana, bolivariano. Yo me siento cada día más orgullosa de ser venezolana y es parte de lo que quisiera que conversáramos hoy, ¿no? Sí. Del orgullo de ser venezolana. Nosotros estamos pariendo también esta era junto con otros pueblos del mundo, porque es un momento en el que los pueblos del mundo son protagonistas. Los gobiernos también, pero los pueblos tienen mucho que decir. Creo yo, deben tener la última palabra en este momento. Y a la vanguardia de esos pueblos del mundo, pues estamos nosotros, ¿ves? Como referencia. Además, bueno, es un periodo intenso en el que en una semana puede cambiar todo. Y como tú bien lo decías, algo muy interesante para los periodistas y un reto muy importante para los políticos. Hay que saber leer, hay que saber escuchar la realidad, mirar a los ojos de los verdaderos protagonistas que es el pueblo, sobre todo en Venezuela, que hay un pueblo organizado, que pasado mañana va a tener un gran despliegue, un ejercicio cívico-militar que es inédito, ¿ves? Entonces hay que saber leer ese momento con humildad y con compromiso, y es una tarea muy hermosa que también me encanta, ¿no? Tú sabes que aquí se ha vuelto, no por reiterado, desgastado el concepto, pero yo he reivindicado aquello de que nuestras Fuerzas Armadas, a diferencia de otras, son el pueblo en uniforme. Y desde el fondo de la historia, ¿no? Y ahora que tienen una enorme formación académica y toda la tecnología de punta del mundo, uno está muy orgulloso de que fueran aquellas únicas que cuando cruzaron la frontera fue para darle la libertad a 5 naciones, ¿no? Yes. No todas ellas nos lo agradecen hoy en día, ¿no? No todos los gobiernos. Exacto. Los pueblos tienen otras opiniones que se van a escuchar. Yo estoy segura que se van a escuchar, sí, señor. ¿Cuál dirías tú que es la situación más grave por la que estamos pasando ahora? ¿En Venezuela? Sí. El asedio. Y yo creo que debemos comprenderlo así los venezolanos y las venezolanas, ¿no?
Nosotros estamos con todo el legítimo derecho protagonizando nuestra democracia participativa, protagónica, esa que nació de la Constituyente del 99, ¿no? Que no fue que la redactó un consultorio de juristas ni una serie de diputados o senadores en sus curules, sino que la redactó el pueblo constituyente en el año 99, y nosotros estamos en pleno ejercicio de nuestro modelo democrático creado a la medida. Y estamos viviendo ahora, yo soy una fiel seguidora de este programa. Honor que nos hace. Y he visto una serie de entrevistas que clarifican mucho lo que estamos viviendo. Tú sabes, perdóname, muy breve. No suelo interrumpir al invitado, pero quiero hacer una justificación. La gente dice, nos enteramos de lo que pasa en el mundo por dossier. Digo, bueno, pero es que el mundo ahora está pendiente de lo que pasa aquí. Y una cantidad de noticias, de programas dedicados a la política nacional en este momento son imprescindibles. Porque nos lo estamos jugando todo. No porque querramos, sino porque quieren otros que no nos salgan bien las cosas. Así es. No lo lograrán. No lo lograrán. Y por eso es importante la serie de entrevistas que has venido haciendo, porque clarifican de qué se trata el tema, porque tú haces una encuesta ahorita y seguramente la mayoría de la población va a decir, no, el problema más grave es el problema económico. Ese es el que nos hace sufrir en mayor medida, para algunas opiniones, ¿no? Pero el problema es el asedio contra la nación venezolana, bueno, que tiene el doble propósito de, por un lado, venir y apoderarse de todas nuestras inmensas riquezas, y por otro lado, asesinar el proyecto bolivariano chavista. Es una política de aniquilamiento del modelo. Y creo que ese es el principal problema que tenemos. Y es lo que me ha traído a querer conversar contigo hoy también. Pero es que ningún país ha tenido la audacia de plantear un proyecto como este y jugársela. Y sí, y porque prender la mesa. Lo intentan, pero tiran la toalla rápido, ¿no? Como los malos boxeadores. O les tuercen el brazo. Sí, sí. O les tuercen el brazo. Venezuela no ha permitido que eso pase, y más aún avanza, ¿no? Nosotros contra todos los pronósticos. Contra todos los pronósticos. Porque las que nos aplicaron no habían fallado en otros países para tumbar a un gobierno. No, y nos las aplicaron duras. Y la Asamblea Nacional Constituyente vino a dar ese siguiente paso que ya dio Chávez en el 98. En el 98 Chávez, en su discurso de toma, cuando él fue a presentarse, a subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo hizo ahora el presidente Maduro y todos los poderes, Chávez le dice a los constituyentes, yo no quiero que sea un trabajo de juristas, yo quiero que sea el pueblo, que me diga a mí cómo paso de la dictadura neoliberal al modelo que vamos a crear, que tiene que ser un modelo robinsoniano. Fíjate lo que dice Chávez, ¿no? Y lo hicimos, y pasamos ese modelo en relativa paz. Hubo golpes de Estado, hubo intentos desestabilizadores, 20 años tenemos en eso, pero lo pasamos en relativa paz con el control de la situación. Y ahorita la Asamblea Nacional Constituyente tiene ese mismo propósito, pero tiene además el propósito de afianzar y profundizar el modelo que, sobre toda la base que nos ha dejado el comandante Chávez, la Unión Cívico-Militar es una de ellas, ¿verdad? Sobre esa base profundizar nuestro modelo, corregirlo y permitirnos avanzar en paz y armonía, no solamente Venezuela, porque el asedio que tiene sobre Venezuela es un asedio contra la integración latinoamericana, es un asedio contra las otras repúblicas, es un asedio, Walter, contra los estados-nación. Y yo quiero aprovechar este programa que lo ve tanta gente de distinta posición social en distintas regiones del mundo. Mira, te voy a decir algo. Para obtener el rating que tenemos, y no lo voy a mencionar, porque la fuente no me lo autoriza, solamente se logra si nos ven tirios y troyanos, si no es imposible. Así que sí llegamos a todos los sectores, y es bueno que tú nos digas ahora lo que realmente tienes muy bien elaborado. A ver. Bueno, yo lo sé, yo sé que llega a todos los niveles, porque yo presidí el canal y también tenía mis fuentes de información, ¿no? También lo sé. Lo que te quiero decir es que donde tú dejaste el listón, no estamos por debajo. Así es, así es. No, mira, porque ese asedio contra Venezuela, el plan que tienen los poderes hegemónicos mundiales es convertirnos en una nueva Libia, en una Libia en el continente americano, ¿no? Y lo que estamos viendo, esas cosas tan horribles que muchos venezolanos nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que se queman con ciudadanos en la calle. Eso es absolutamente ¿Qué es lo que pasa? Insólito. Que se persigue a una clase política, a medio país.
que se pretende que los chavistas no podamos decir que somos chavistas. ¿Cómo ha pasado eso en Venezuela tan rápido? ¿Qué es lo que pasa? Que alguien cree que tiene el derecho de aniquilarte porque tú piensas distinto. En la Asamblea Nacional Constituyente, como tú bien lo sabes, pero es bueno repetirlo aquí, se ha instalado una comisión de la verdad para esa necesaria reconciliación entre los venezolanos, y se está discutiendo en este momento, ahora vamos a discusión en la calle, de una ley en favor de la tolerancia y contra el odio, ¿no? Para evitar este tipo de crímenes. Pero estudiando este tema que nosotros venimos desde hace rato, estuvimos juntos aquí en el 2002, viendo el inicio de toda esta, lo llamábamos campaña mediática, la llamábamos terrorismo mediático, pero ahorita creo que hay que ponerle el nombre donde es. Eso es una operación de propaganda de guerra contra el venezolano. Y de allí quería hacer el llamado, porque hemos visto muchas expresiones de odio, a veces criminales, que producto de toda la estrategia de propaganda, muy bien disfrazada a través de todo el mensaje de la mediática internacional, que convierte los ataques hasta en algo, bueno, algo que puede significar una moda, ¿no? En algo, como dicen los muchachos, en algo cool, ¿verdad? Que tú puedas preparar un arma bacteriológica y lanzársela a un prójimo, al prójimo, y eso se convierte en algo que le provoca risa o le parece que está de moda hacerlo, ¿no? Pero no, es algo que comienza, y hay que poner mucha atención allí, que comienza con la segregación, con la segmentación, luego con la criminalización de un sector de la población, pero que ese trabajo que están haciendo ahorita y que nosotros lo hemos visto en todas las demostraciones de intolerancia, por ejemplo, contra líderes de la revolución, el ataque a la rectora del CNE en un supermercado, que algún sector de la población cree que puede ser, termina en una discriminación contra el gentilicio venezolano, que es lo que nosotros estamos viendo que está ocurriendo ya en la región latinoamericana, aupado por algunos medios de comunicación. Ya la expresión despectiva contra los venezolanos, no contra los chavistas, se está viendo en buena parte de la región, porque esa es la fase siguiente de la operación de propaganda de guerra que nos están aplicando, que tiene, Walter, base en los viejos principios gebelianos y en todo ese resurgimiento neonazi, donde te hacen creer, bueno, que el culpable de todos tus miedos es una inoculación de miedo, de histeria a la población. Y eso es una regla matemática. Mientras más logres histerizar a la población, el resultado, el desenlace que vaya a tener la situación política puede ser más violenta, ¿no? Por eso la declaración del presidente de México que vimos ahora, ¿no? Oye, eso es de antología. Desarróllalo, porque tengo acá una cita textual de él. A ver, mira, Venezuela será libre muy próximamente, y ese dictador sale por su renuncia o sale con sus patas por delante en un cajón. Muy elegante, ¿no? Con sus patas por delante en un cajón. Y esto es del presidente de México. Bueno, expresidente, pero él... Bueno, sí, lo que pasa es que esto me vuela a los tapones, ¿no? Gracias, sí, por ponerlo en contexto. ¿Sabes que no es la primera vez que él dice eso? También dijo que había que ayudar a morir a Fidel Castro, ¿no? Sí, fue grosero con Fidel en una reunión cumbre también. Y hay dos expresiones que dice Vicente Fox de su propio pueblo, que, bueno, que dan cuenta de quién es ese personaje tan triste, de verdad tan nefasto y tan triste para la política mexicana, un presidente que nadie recuerda porque no hizo nada, ¿no? Pero él ha dicho sobre su propio pueblo que las mujeres mexicanas eran lavanderas en dos patas, y que los trabajadores mexicanos hacían el trabajo que ni los negros querían. Esas son las expresiones de ese ser lamentable que, bueno, que está cumpliendo un rol ahora, porque esa expresión, creo yo, no es fortuita, es la consecuencia de todo lo que venimos conversando. Porque en Libia se hizo este mismo trabajo, se logró la confrontación entre distintos sectores del pueblo libio, y luego cuando viene el gran amo del norte e interviene, ya no es contra un segmento de la población libia, ya es contra la nación libia, porque el atentado es para dividir a la nación libia, para convertir a sus pobladores, a su historia, a su tradición en nada, arrasarla, para ir por los recursos naturales y dejar
al pueblo como están lamentablemente nuestros hermanos libios en este momento, pues sin un lugar a donde cobijarse. De verdad que ese plan es horrendo, pero es el plan que obedece a las palabras traidoras de ese expresidente mexicano. Pero tiene otras, mira. A sabiendas. Citando al mismo expresidente de triste fama, Venezuela es una amenaza para América Latina y todos debemos tomar medidas para que esto no suceda en nuestros países y no sean destruidos por falsos profetas. Lo afirma Fox en el foro Pensando en el siglo XXI, organizado por la Universidad Autónoma del Caribe en la hermanísima ciudad colombiana de Barranquilla. ¿Qué tal? Bueno, seguramente alguien le redactó eso, Walter, pero yo no le he visto una expresión tan bien hilada al expresidente Fox, no se la ha escuchado, a lo mejor lo leyó en alguna oportunidad, pero no le he visto una expresión tan bien hilada, ¿no? Lo que sí es que yo quisiera tocarle el corazón a los venezolanos, todos, los que hasta ahora no han votado por el proyecto chavista, los que lo adversan, ¿verdad?, los que sí son chavistas, a todos los venezolanos. Llegó el momento del encuentro entre nosotros y nosotras. Llegó el momento de hablar y de avanzar juntos, porque yo estoy segura de que ese futuro para Venezuela no lo quiere nadie. El presidente Maduro tiene rato tratando de lograr esa reconciliación. Él ganó las elecciones, Capriles llamó a desobedecer el mandato del voto popular. Hubo la primera desatada guarimba violenta, hubo muertes, y luego en diciembre, después de las elecciones municipales en las que ganamos el 70% de las alcaldías, el presidente Maduro convocó a todos los sectores a Palacio de Miraflores. Cruzó 3 filas, Walter, no sé si tú te acuerdas, 3 filas para darle la mano a Capriles. Sí, señor. Y la respuesta de la oposición fue, 2 meses después, el 12 de febrero del año 2014, lanzar la experiencia fatal de la salida. 40 muertos, más de 800 heridos, todas las consecuencias que hubo, y la respuesta de la oposición nuevamente vuelve a ser un plan violento. Es decir, estamos ante una clase política que valdría la pena que nos preguntáramos todos los venezolanos y las venezolanas, y se pregunten todo el que sea demócrata en el continente latinoamericano. ¿Será que hay algún sector de la oposición venezolana que sea capaz de vivir dentro de las normas de un sistema democrático? ¿Será que son capaces de respetar un resultado electoral? ¿Será que son capaces de escuchar la voz de 8.089.320 venezolanos? ¿Será que hay alguno? Lo estamos buscando, la verdad. ¿Tú te acuerdas lo que dijo el presidente Carter cuando vino aquí como observador con toda una comisión, no? El sistema electoral de Venezuela es el mejor sistema electoral del mundo. Yo dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué hicimos acá? Este hombre a ese nivel y se tira semejante declaración. Y la busqué por 3 fuentes distintas, no hay duda. Él lo dijo. Y estuvo aquí observándolo. Entonces, ¿qué hay acá? Una voluntad subversiva y de desconocimiento de las leyes del juego. Porque... Mire, yo tengo alguna... Claro, como estaba en la Asamblea Nacional 2 periodos ya, ¿verdad? Bueno, iba por el segundo, ahora estoy en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Gracias a Dios por el Estado Sucre, municipio Sucre del Estado Sucre. Quiero enviarles un abrazo a todas y a todos, sobre todo a las mujeres de Sucre, que son una clase maravillosa de gente. Un saludo, aprovecho, ¿no? Pero esa posición, primero, es restauradora, Walter. No tiene, lo único que tiene entre ceja y ceja es restaurar el viejo régimen. El modelo neoliberal, la dictadura neoliberal que decía Chávez en el 98. Y sabes que lo ha demostrado, porque de eso no se habla mucho. Pero siempre decimos ahí entre los colegas en la Asamblea Nacional Constituyente que hay que ver las zonas donde la oposición es gobierno, porque la oposición es gobierno en Venezuela, en algunos estados, en algunas regiones, en algunos municipios, ¿verdad? Hay que ver cómo se comporta la oposición allí. Bueno, la oposición siendo gobierno en la Asamblea Nacional ha hecho leyes, ha reformado algunas leyes que echan para atrás de un plumazo conquistas sociales de los venezolanos de las últimas décadas. Un ejemplo que tú y yo seguramente lo revisamos, ¿no? Es la reforma de la ley de telecomunicaciones. Oh, temazo. Ah, un temazo, pero eso hay que decirlo, que los diputados
sobre todo la bancada de Primero Justicia, que se dedicó a eso, ¿no? Llegaron a la Asamblea Nacional y lo que hicieron es que ese espectro radioeléctrico, que hoy según la Constitución y las leyes venezolanas es un bien público, lo convierten en un asunto de interés general, que vuelven a subastar el espacio radioeléctrico al mejor postor, es decir, al que pueda pagar, y que vuelven, Walter, de manera increíble a la censura. Ellos que nos acusan a nosotros de que estamos violando la libertad de expresión, quienes sí establecen mecanismos de censura directa son esa clase política que llegó a la Asamblea Nacional como mayoría y que simplemente le entregó a empresarios de la comunicación con sus intereses la potestad de redactar un proyecto de ley y después lo trajo a la comisión y lo aprobó. Yo te lo puedo decir, porque yo era parte de esa comisión. Pero además el espectro radioeléctrico es tan parte esencial de la soberanía en los tiempos modernos como lo es el territorio o el mar que nos corresponden. Y no solo en Venezuela, ¿verdad? Nadie discute eso a escala planetaria. Bueno, no, esa legislación modifica eso, prohíbe, por ejemplo, a los medios alternativos y comunitarios hablar de política, hablar de, ellos llaman proselitismo político, pero ¿quién lo decide? O sea, la censura, le prohíben al presidente de la República en cadena nacional referirse a asuntos políticos, solo tiene que referirse a asuntos de gestión. O sea, es un retroceso espantoso, pero... ¿Tú te imaginas hacerle eso a Trump? Claro. La pataleta que le da. Que le da, Sí, claro. es un sismógrafo la que la tiene que Claro, medir. imagínate, si ya Trump ha dicho todo lo que ha dicho de los medios de comunicación, imagínate ahora. Es decir, o sea, le ponen tarifa al uso que tiene el presidente para las cadenas nacionales sin distingo de si hay una situación catastrófica, un desastre natural o una amenaza de guerra que podemos tener aquí. En fin, una clase política que lo único que quiere, Walter, es una clase resentida, porque lo único que tiene es la intención de regresar a sus antiguos privilegios. Y en el camino se lleva lo que sea, porque hay una ruta que podemos hacer si quieres, ¿verdad?, que sigue la oposición política, que parte de poner una puesta en escena, un teatro, en el cual producen muertes de venezolanos, para luego hacer una ruta de legislaciones, de lobbies internacionales, de cobro de dinero para venir a subvertir el orden en Venezuela y después producir otra vez muertes. Esa ruta es la que en los últimos 20 años ha venido repitiendo una vez tras otra la oposición política venezolana, pero que además en algunos casos les ha dejado ganancias. O sea, que no solamente subvierten al país, no solamente se eligen como diputados o como gobernadores, no solamente atacan a la población venezolana y producen muertes, sino que además ganan dinero con eso. Y en dólares. Y en dólares. Yo, en homenaje a que por razones ajenas a ti y a mí salimos al aire un poquito tarde, no voy a hacer el corte habitual en el programa y vamos a continuar dialogando porque esto está muy interesante y no siempre contamos con tu presencia porque realmente tienes una agenda nada envidiable en cuanto a horario de trabajo, ¿no? Bueno, en eso ahí andamos. Mira esto, el diario Excelsior de México. Las amenazas del expresidente Vicente Fox en agravio de Andrés Manuel López Obrador para impedir su lucha por la presidencia de la República en el 2018 podrían pasar de ser, comillas, una bravuconería política, cierre de comillas, a una acusación jurídica directa en contra de los mandatarios por delitos electorales. Es decir, este hombre se gasta la misma artillería en el ámbito interno que la que dispara contra un país soberano como la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué se ha tratado a nivel de gobierno de estas barbaridades de Fox? Que creo que el único mérito que fue presidente de una compañía de refrescos estadounidense, ¿no? Sí, así es. Bueno, a nivel de... Nosotros lo tratamos en el ámbito parlamentario, ¿no? La opinión es como parlamentaria, ¿no? Pero mira, la verdad es que ¿quién oye lo que dice Vicente Fox dentro de México? Una buena pregunta, ¿eh? Él de verdad él está cumpliendo un papel de sicario, eso sí, de sicario en la opinión pública, porque si algo tenemos que estudiar ahora en la Asamblea Nacional Constituyente, ahora con esta ley contra la intolerancia y el odio, es el tema de ese discurso
político-mediático que da pie a esas expresiones de odio y de violencia. Nosotros tenemos 2 artículos en la Constitución, ¿verdad?, que son el 57 y el 58. Y el 57 establece la plena libertad de expresión, ¿verdad?, pero dice claramente que no está permitida en la propaganda de guerra, ni las expresiones que constituyan delito, ni el lenguaje discriminatorio. Es decir, nosotros tenemos que evaluar muy bien cómo el discurso político, del liderazgo político, porque no solamente es Vicente Fox, aquí hay una amplia gama de lo que han dicho líderes políticos, gobernadores, diputados, el presidente de la Asamblea Nacional cuando era Henry Ramos Alú, el presidente que dice ahora que es presidente de la Asamblea pero que no tiene asamblea que presidir, que es Julio Borges. En fin, todo lo que han dicho estos políticos es un lenguaje que propicia la actuación de sus seguidores que han cometido crímenes de odio. Yo creo, Walter, que es momento de reflexión, ¿no? Y eso con la Comisión de la Verdad, con la participación de Delcy Rodríguez, que tiene todas unas cualidades, ¿verdad?, humanas, históricas, profesionales para llevar a cabo eso, porque nosotros no podemos olvidar que ella es hija de un desaparecido político, de un asesinado político de la Cuarta República. Y yo ahora cuando veía que a su hermano, al alcalde Jorge Rodríguez, y a sus hijos lo perseguían en México, decía, pero bueno, ¿hasta cuándo va la intolerancia de una clase política a perseguir a una familia porque sea de izquierda? Además, en México, ¿no? Si le asesinaron al padre, ¿cómo cree alguien que tiene derecho de venir a perseguir a un venezolano cualquiera con sus hijos? Eso no puede ser. Eso no puede ser porque tú estás violando normas internacionales contra los derechos humanos. Porque tú estás violando nuestra Constitución en distintos aspectos. Pero además porque estás generando una situación para tu propio país que nadie quiere. Para tu propio país que le va a hacer daño a tu familia tarde o temprano. ¿Me explico? Yo me pregunto si esos venezolanos que están en el extranjero, que por el discurso de los políticos y el discurso de los medios de comunicación que han confundido todo, ¿verdad? Esas personas creen que tienen derecho a hacerlo porque ese es el pensamiento neofascista, ¿no? Eso es un mal, te empiezan a meter miedo, eso está basado en el miedo. Toda la culpa de tus males las tiene el chavismo. Entonces tú tienes que eliminar al chavismo, ¿verdad? Y vas a drenar todas tus frustraciones por esa vía. Por esa vía, un enemigo único, como decía Goebbels, ¿verdad? Pero te hacen creer que tú tienes la responsabilidad histórica de librarte de eso. Y que no, eres culpable. Mira, hay crímenes, está el ejemplo histórico de Ruanda, que mandaban a través de una radio a aniquilar a toda una población, ¿verdad? Y el uso de los medios de comunicación en eso. El uso de los medios de comunicación. Enorme responsabilidad. Claro, claro. Y aquí lo hay también, Walter. El teatro de operaciones paralelo o alternativo a la crisis real, llámese militar, social, política, económica, son los medios. Y eso va directo a nuestras neuronas, y eso son las guerras de última generación. Claro. A los medios... Sí, pero también al discurso político. Se inicia en el discurso político y en las acciones políticas. Aquí hay mucho que decir en lo que ha ocurrido en estos últimos meses. Mucho que decir. El cambio es dramático, dolor, ¿no? ¿Ah? El cambio de discurso es dramático. Es dramático, Se han perdido los estilos, las ponderaciones, la escala de valores. ¿Cómo ves tú eso desde tu punto de vista como parlamentaria? Bueno, yo creo que tenemos que legislar en la materia. A eso hay que ponerle un freno. Es urgente, ¿no? Urgente. Como sociedad tenemos que hacerlo. Y además no vamos a hacer nada que sea demasiado innovador. O sea, eso lo hacen, existe como legislación en otras sociedades, pero también en la nuestra. Nuestra Constitución lo prohíbe. La Ley de Responsabilidad Social tiene artículos específicos en ese sentido. La Carta Democrática Interamericana tiene artículos específicos en ese sentido. En fin, nosotros tenemos toda una gama de legislación, pero hay que llegar al acuerdo social. Por eso es que tenemos que sentarnos, y la invitación es a que todos los ciudadanos vengan a los debates de la Asamblea Nacional Constituyente que vamos a hacer en la calle. Vamos a sentarnos a hablar. A ver, ¿cómo es eso? Asamblea Nacional Constituyente en la calle. En la calle, sí. Me gusta. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, estamos construyendo la forma de hacerlo, porque bueno, esta Asamblea Nacional es innovadora, es novísima, aunque ya nosotros tuvimos una experiencia constituyente. Esta es la primera que tiene sectores de trabajadores, que tiene sectores de pescadores, campesinos, pueblos indígenas, personas con discapacidad,
pensionados, estudiantes, y tiene también los voceros territoriales, como es mi caso, ¿no? Pero en la asamblea del 99, bueno, hicimos, y ahorita se va a hacer también, yo estoy segura, un buzón constituyente. Ya la presidenta ha dicho el día de hoy que va a establecer mecanismos, por supuesto, tecnológicos, porque tenemos ahora la maravilla de la tecnología, para que los ciudadanos puedan enviar sus recomendaciones, propuestas, puedan estudiar los proyectos de ley allí, como lo hicimos en el 99. Mira, yo en el 99 militaba en dos áreas. Militaba en las organizaciones pro derechos de la mujer y militaba, por supuesto, en las organizaciones gremiales. ¿Tú te acuerdas que cuando en los tiempos de Rafael Caldera aquí se paró una reforma constitucional por el derecho a la información veraz, que era una bandera de nosotros los periodistas? Señora. Y se acabó la discusión, ¿no? Se frenó, se abortó la materia y hubo una gran pelea, que se cayó una convención en Nueva Esparta, hubo todo un tema alrededor. Bueno, y ese derecho a la información veraz está hoy en la Constitución, en el otro artículo que compensa el 57. El 57 dice, ok, tú tienes derecho a decir lo que tú quieras, a viva voz, por escrito y a través de cualquier medio, pero tú eres responsable de lo que dices. Y allí es donde tenemos que trabajar, en esa responsabilidad. ¿Cómo asumimos esa responsabilidad de lo que tú dices? La responsabilidad social es primaria en el manejo de cualquier concesión sobre medios de comunicación. Exactamente, exactamente, porque es un bien de uso público y porque tú además afectas una cantidad grande de la población. No solo la tranquilidad pública, es que además eso ha generado masacres, como ejemplo como tú ponías. Exacto. Pero también ha generado situaciones de angustia con consecuencias sociales inconmensurables, desde la época incluso de confundir la invasión de los marcianos en lo que era una proporción de Wells con la realidad, ¿no? Y la gente histérica salir a huir de una invasión de otro planeta. Extraterrestre, exactamente. Eso es historia, ¿no? Sí, ahora imagínate con las tecnologías actuales. Sí. Entonces hay que tratar el tema de la responsabilidad. Ya, como te dice, se prohíbe la propaganda de guerra. Y es lo que estamos viviendo. Tenemos que decodificar eso. Estamos viendo propaganda de guerra, muy bien disfrazada, pero estamos viviendo eso. Propaganda de guerra y acciones de guerra. Eso, yo tenía una foto por ahí, pero no sé si la voy a conseguir, pero que tú tengas niños, ¿vale? Que venga un diputado y admita, o venga la señora Lilian Tintori y admita en un programa de televisión, que ellos han contratado niños menores de edad, que les pagaban, para que estuvieran a la vanguardia, porque lo ha dicho también otro diputado, al aire en Altamira, estuvieran en la primera fila de la batalla. Además, algunos se ha comprobado que consumieron drogas. Oye, esos son delitos graves. Mira, Walter, tú que eres estudioso del tema, ¿en qué país del mundo puede pararse un político, como lo hizo Enrique Capriles y Freddy Guevara, y decir, nosotros vamos a trancar las calles, vamos a atacar a la gente, le vamos a cortar, bueno, eso no lo dijo él, pero sí lo dijeron en las redes, ¿verdad? Vamos a atacar a la gente, vamos a bloquear las calles, vamos a cerrar los centros electorales, vamos a destruir material electoral para que la gente no vaya a votar? Eso es un delito gravísimo. Yo no me imagino en todos los lugares que he estado, para empezar, en 6 frentes de guerra y otros media docena más de situaciones críticas. Alguien que dijera eso no salía vivo. Que se impida el derecho al voto es inconcebible para alguien que dice vivir en las reglas democráticas. Mira, ni cuando Somoza en Nicaragua vi yo una cosa así. Ah, bueno, imagínate. Entonces, y a mí me salvó la Cruz Roja en Matagalpa, ¿no? Después al director de la Cruz Roja lo mató un francotirador, pero me salvó a mi camarógrafo y a mí. Y era un Somoza con la bendición de Washington y grabado en West Point. No hacía este tipo de cosas. Guardaba las y se estaba jugando la vida. No hacía este tipo de cosas. Guardaba las apariencias. Sí. Ahora, ¿por qué no guardan las apariencias estos personajes? Es una buena pregunta, ¿no? Porque los franceses dicen que el estilo es el hombre, ¿no? Pero aquí hemos perdido todos los estilos de si vemos ciertos segmentos de la opinión pública y de los protagonistas de esto, ¿no? Entonces, pero está también el artículo 58 que dice que el pueblo tiene derecho a una información veraz, oportuna y sin censura, ¿verdad? Y que además tú tienes derecho a réplica. Eso es fundamental. Fundamental, ese es el equilibrio. No hay duda. Ese es el equilibrio. Es que nosotros, de verdad, en la constituyente pasada lo hicimos muy bien como comunicadores.
Ahora, ha avanzado la tecnología, estamos viviendo una situación de asedio y hay que legislar y sobre todo llegar a acuerdos sociales, acuerdos entre hermanos venezolanos, para que esa situación no se repita más en Venezuela, pero hay que frenarla ahora. Creo que hay que frenarla ahora. El llamado es que en este momento todos pongamos lo mejor de nosotros. Ah, bueno, tenemos que modificar el lenguaje. Nosotros los políticos, bueno, modifiquemos el lenguaje. Y hay gente que uno llega a la concepción de brocha gorda, grotesca, de que hay gente que quisiera hundir el barco en el que estamos todos. Hay alguna gente que tiene sus intereses mira, esa clase política que ha ido a Washington, ¿verdad?, a conversar, a darle la mano, o sea, a coordinarse con un gobierno extranjero para atacar su propio país. ¿Eso cómo se llama? Grosso modo, traición a la patria. En todas partes, ¿verdad? Y los que hemos pasado por una academia militar le damos otro nombre, pero no lo podemos decir acá. Mejor que no. Es verdad, mejor que no. Pero bueno, lo han hecho, ¿no? Y además lo publican en sus cuentas Twitter, ¿no? Porque tienen muchos intereses, Walter, hay mucho dinero. Muchísimo. Nosotros somos como... Yo a veces hago el... Es que la joya de la corona, claro, es Venezuela. Claro. Tal vez no les guste como está ahora, pero lo que está en el subsuelo y lo que está más allá y lo que sabemos que hay, los que lo han dicho y los que no lo han dicho, que tiene valor estratégico y hay cosas que no se pueden decir. Esto es la joya de la corona. ¿Cómo se la van a dejar quitar por un proceso como el nuestro? Y no han podido, ni van a poder. Y el traidor Santander sigue galopando, ¿no? Claro. Las bases que nos negamos a tener aquí, la aceptaron los hermanitos colombianos, se bajaron los pantalones 7 veces, con 7 bases gringas, no una, como nos pedían acá. Y además, el derecho a usar el espacio marítimo, terrestre, aéreo. Y lo peor, haga lo que haga un soldado gringo ahora en Colombia, que la van a tener que pasar como se la aguantaron los japoneses después de la guerra y de 2 bombas atómicas, que no había moral que los contuviera, salían a violar en los fines de semana, no lo pueden llevar a la justicia, tienen que entregárselo a su cadena de mando. Eso es una cosa inconcebible de esa patria, ¿no? Ni hablemos de la patria grande. Eso también influye en esas expresiones como la del expresidente Fox. Ahí viene. Porque son personas, ya hablando de lo personal, ¿no? Son personas que traicionaron a su propio pueblo, que no le pueden mirar a los ojos a su pueblo y que tienen todo ese resentimiento. Son como unos jarrones chinos, ¿no? No hayan dónde ponerse y bueno, consiguieron un nicho en todo ese entramado de poder hegemónico que quiere venir a ponerle la mano a Venezuela y que los ha contratado para que sean el club de los difamadores de la República Bolivariana de Venezuela y de su revolución, ¿no? Mira, eso vuelve allí. El tratamiento mediático internacional del proceso que estamos viviendo, ya hemos visto, es grosera guerra mediática, ¿no? El teatro de operaciones paralelo al real son los medios de comunicación, el mundo interconectado vía satélite. Ahora, el comportamiento de los políticos de la oposición respecto a nuestro proceso constituyente deja algo que desear, ¿no? Tú que convives con eso, cuéntanos. Mira, hay que estudiar bien también el comportamiento de los políticos, ¿no? Ya hablamos de la parte criminal, porque eso hay que llamarlo como es, eso es criminal. Y de la parte restauradora, que venga Julio Borges y vaya a la Asamblea Nacional y prometa una ley para entregarle los títulos de propiedad. Eso lo sabe mucha gente aquí en Venezuela, pero como este programa se oye para audiencias internacionales, hay que decirlo claro. La Revolución Bolivariana ha entregado 1.700.000 viviendas, ¿verdad? 1.700.000 viviendas. Y no se ha discriminado ni a los hermanos colombianos. Los hermanos colombianos tenían 200.000 hasta la última cuenta que tuve yo el año pasado. 200.000 viviendas no se le ha dado a los colombianos ningún presidente, gobierno, ni el cacareado ahora amigo, entre comillas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo este parlamentario o esa fracción? Bueno, llegó con una excusa, con una patraña, ¿verdad?, de que iba a entregarle títulos de propiedad a quienes vivían en esos apartamentos, que de paso ya tienen su título de propiedad, y redactó una ley en la cual incluyó una trampa. Y la trampa es similar a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, con algunos espacios urbanos, en España con algunos espacios urbanos y en el mismo Estados Unidos, que es que engañan al propietario de la vivienda, ¿no? Le dicen, mire,
yo te voy a dar un título de propiedad, tú firmas con el banco, con la inmobiliaria tal que está asociada a un banco, pero esa ley, en letrica chiquita, al final derogaba una de las 9 leyes que el comandante Chávez hizo cuando creó la Gran Misión Vivienda Venezuela, ¿no? Hay que recordar que la Gran Misión Vivienda Venezuela fue producto de una tragedia natural aquí, que dejó 300.000 familias en la calle, 300.000 personas, perdón, en la calle, y que el comandante Chávez, como era Chávez, se fue a recorrer, Walter, y a mí me encanta recordarlo porque hay que agradecérselo al comandante todos los días. Se metió en el agua hasta aquí, ¿verdad? Recorrió los caminos, fue a sacar a la gente que estaba en situación de riesgo cuando todavía llovía sobre buena parte del territorio. Hizo 9 leyes, y una de esas leyes era la ley de justiprecio, que decía que los terrenos urbanos más cotizados en las ciudades eran los más caros, pero eran los más caros porque tenían servicios públicos que los capitalistas le cobraban al gobierno, que ahora se los venía a comprar, pero que los servicios públicos los había puesto el gobierno, porque el que ponía el transporte público, el agua, la escuela cerca, el centro de salud cerca era el gobierno, no era el privado. Entonces le dijo: señor capitalista, yo Estado le voy a comprar el terreno por el precio justo. Bueno, esa ley que aprobaron en la Asamblea Nacional deroga esa ley de justiprecio. Quiere decir que privatiza los terrenos sobre los cuales están construidas el 1.700.000 viviendas que la revolución ha entregado. Es decir, es insólito. Sí, ellos hubiesen consolidado su objetivo de sacar a Maduro del poder. Esas leyes ya están aprobadas por la Asamblea Nacional. El presidente títere que hubiesen puesto las hubiese sancionado, y ese 1.700.000 familias ya hoy no fuera propietaria de su vivienda, porque le hubiesen puesto unos precios para unas cuotas mensuales para pagar que no hubiesen podido pagar. Eso es lo que tiene la oposición allí. Pero además, Walter, cada vez que hacen esos viajes y tienen sus compinches en parlamento, por ejemplo en el Parlamento norteamericano, se hacen leyes que terminan hasta económicamente favoreciéndolo. Es decir, a partir del decreto de Barack Obama, ¿verdad?, que nos declara una amenaza inusual y extraordinaria, ese decreto le da carta blanca al Congreso norteamericano para que ejecute leyes que cumplan el cometido de lo que está en el decreto. O sea que eso es una fórmula que no es ni poética ni es un caprichito. Cuando te dicen a clear and present danger, que es el equivalente a lo que acabas de decir tú, eso es decir, aquí hay justificación para una guerra. Esto es un caso belli. Y una vez que se adapta a eso y lo aprueba el Congreso, el comandante en jefe tiene derecho a lanzarse una guerrita de esas que siempre ayudan a la industria y que siempre permiten expandir las áreas de influencia, ¿no? Y los demás que acarreen con las consecuencias, porque nunca afecta al territorio nacional. Claro, pero por ejemplo un legislador como Marco Rubio, ¿verdad?, que es compinche, fíjate tú cómo era en esta oportunidad, ¿no? Ellos montaban el teatro aquí, necesitaban tener muertos, necesitaban armar los actos terroristas en Chacao, en Altamira, en Baruta, donde se pusieran, necesitaban que hubiese jóvenes muertos, ¿verdad? Incluso habría que investigar si escogían a las víctimas para generar alaracas internacionales mediáticas, ¿verdad? Habría que investigarlo. Luego se iban a la OEA avalaba que aquí había ruptura del orden constitucional, que había que sacar a Maduro, en fin, todo eso. Luego se iba al Senado norteamericano, se redactaba una ley que hacían entre ellos mismos, y en esa ley se aprobaron en la última, que fue este año, marzo de 2017, por ejemplo, $10 millones para financiar organizaciones aquí de derechos humanos. Y otros 9.5 millones para, por ejemplo, operaciones mediáticas contra Venezuela, para financiar páginas web, etcétera, todo eso. Es decir, ellos van, al mismo tiempo que están atacando a la nación, están haciendo un lobby para sus propios negocios y están asegurándose, Walter, que es lo que yo quisiera que los venezolanos de clase media que creen que pueden ir a atacar a Socorro Hernández lo miren con la realidad allí. Están asegurándose su futuro fuera del país. Por eso es que vemos lamentablemente cómo fue el vicepresidente de los Estados Unidos a reunirse con esa colonia venezolana en Miami, y había gente pidiéndole que interviniera en Venezuela. Increíble. Yo estoy seguro que tienen a sus abuelas aquí. Si eso se lo hubieran hecho a Bolívar, los fusila por la espalda.
porque no comía cuento Libertador, ¿no? Es decir, ir allá a una potencia a decirle, intervengan, invadan mi propio país. Es decir, escapa bueno, a mi formación, que no es ni más ni menos que la de cualquier persona que ha crecido en democracia y que ha pasado por alguna academia militar. Digo, ¿qué se hace cuando alguien va al enemigo real o potencial a decirle, venga e invádame? Con las banderas volteadas. La bandera volteada es todo un símbolo, ¿no? Sí. Bueno, pero lo cierto es que las cartas están echadas. Ya ahora sí se vio, por la declaración de Donald Trump, se vio cuál es la intención real, para qué se vivieron esos 4 meses de zozobra en Venezuela. Quien no lo creía ahora lo tiene que creer, porque lo dijo el jefe máximo, el verdadero amo, ¿no? Les dijo, voy a ir por una acción militar contra Venezuela. ¿Qué va a poder hacerlo? Yo creo que no. Pero necesitamos el concurso de todos los venezolanos y de todas las venezolanas de bien. La solución está en la unión. Por eso es que el comandante Chávez vino a decirnos, pase lo que pase, en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria. Y la fórmula era unidad, lucha, batalla y victoria. Bueno, es la unidad de todos. Yo creo que vale la pena evaluar lo que podemos hacer a futuro los venezolanos. Ya hemos vivido cosas muy dolorosas y hay familias a las que tenemos de verdad no solamente que rendirle tributo, sino que darles nuestro apoyo amoroso, continuo y permanente, que son las familias de esas víctimas lamentables todas, de esos hechos terroristas. Pero ahora hay que pasar la página y hay que avanzar. Yo creo que el secreto está, Walter, en avanzar, en que nos pongamos. Por eso la Asamblea Nacional Constituyente, mira, el presidente Maduro hizo una jugada genial, de tú que evalúas a cada rato ese mapa de aquí y de allá, es una jugada política que va a marcar historia, porque impidió que se desarrollara en Venezuela una guerra. Y nos da la oportunidad allí. Les pateó el tablero, ¿no? Los dejó muy desubicados porque fue audaz, fue peligrosa, no peligrosa, fue arriesgada, pero logró el contenido, ¿no? Y muy democrática, Walter. Y muy democrática. Yo viví la Libia de Gaddafi y viví el Irak de Saddam Hussein, y todo es el mismo. Vamos a meterle la mano a esa energía y todo aquello. Si me pongo a contarte las experiencias, se están extrapolando, muchas de aquellas se parecen a lo que nos están tratando de aplicar acá, ¿no? Pero bueno, me dice nuestro coordinador que hay que despedir ya. Yo lo lamento, yo quería seguir hablando contigo. Bueno, y yo contigo. Querida Tania Díaz, estás invitada para un próximo programa. Te deseamos mucho éxito, como lo estás teniendo en tu gestión, porque eso representa coadyuvar en este proceso en que nos va no solo la vida, sin eufemismos, la vida como república independiente y soberana, sino la vida de la dignidad de los que todavía, yo del lado cristiano, otros del lado marxista, defendemos principios que son inalienables para cualquier ser humano que se mire al espejo y se tenga que afeitar o maquillar todos los días, ¿no? ¿Cómo hará esta gente vendiendo la patria y después cómo hacen para mirarse al espejo? Lo cristiano tiene mucho que ver, Walter. Lo cristiano tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo nosotros y nosotras. Yo creo que no han podido, me lo dijo un pastor evangélico, me dijo, no ha podido, desde su visión el demonio, quebrar a Venezuela, porque el tejido humano que tenemos nosotros, ese encuentro cotidiano de la milicia, pasado mañana, de los clubs, de los consejos comunales, de la una mujer, ese tejido humano es amoroso y es una fuerza, bueno, más poderosa que cualquiera de las fuerzas, y eso se lo leí en una de sus líneas que escribía al comandante Fidel Castro. Bueno, si te cuento alguna anécdota sobre lo que hablamos con Fidel alguna vez sobre... Decía, mire, la gran diferencia ideológica, voy a ser breve y cerrar la brocha gorda. Comandante, en privado, ¿no? La gran diferencia ideológica que tenemos ustedes es irreconciliable. Digo, pero Walter, ¿cuál será? Digo, usted es jesuita y yo soy salesiano. Bueno, hasta aquí nos piden que entreguemos la señal. Esto era para seguir disfrutándolo. Te agradezco mucho tu presencia aquí, que no es un lugar común, está a la orden este espacio. Tenemos mucha penetración, nos ven en todas partes, donde no llega el satélite, llegan las páginas web. Hemos recibido cartas hasta de la Universidad de Osaka de Japón. Así que esta trinchera mediática está disponible y te agradecemos mucho tu presencia. Gracias, gracias. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por habernos permitido estar allí con ustedes.
Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 donde comenzamos allá en 1970, en La Charneca, en el Cerro Marín, con el único satélite de uso civil que bajaba, finaliza aquí este dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.